Qué emoción, empezamos un nuevo episodio y muy emocionante. Yo sé que siempre empiezo los nuevos episodios iguales, pero son todos muy emocionantes. Este es particularmente emocionante porque tengo una entrevistada que es una bomba. Hemos compartido un proceso de coaching y es un honor absoluto para mí compartirla con ustedes. Les presento en el nuevo episodio de hoy a Mai de Marchi. Mai, entre muchas otras cosas, bailarina, coreógrafa, docente, coach ontológica y, por supuesto, multipotencial. ¿Cómo estás, Mai? ¿Cómo venís? ¿Puedo gritar? ¡Podés gritar! Hola, ya me siento honrada de estar en este espacio. Hoy me acordaba de cuando estaba en mi casa antes de emigrar, en mi cocina escuchando tu podcast y queriendo conocerte. Y hoy estoy acá. Y Wow. hoy, y hoy estás acá. Y cuánto recorrido, ¿no? Cuántas cosas, mientras preparaba la entrevista, pensaba en cuántas cosas se han movido literal geográficamente en el mundo de afuera y también internamente, ¿no? Entonces, un poco para las personas que no te conocen y también para ir un poquito al principio, me gustaría que nos cuentes qué te trajo hasta acá, es decir, tu recorrido con el baile, tu recorrido con el arte, tu recorrido con la creatividad. A mí una de las cosas que me encanta de conocerte es esta visión que vos tenés sobre la creatividad que engloba mucho todo lo que es el movimiento y la expresión corporal, ¿no? Entonces vamos a estar profundizando esto un poquito más adelante, pero empezando por lo primero, contanos un poco cómo fue tu recorrido. Bueno, cumplí 31 años hace muy poquito y bailo desde que tengo 3. Así que es un recorrido de movimiento y de expresión de muchos años. Comencé estudiando jazz con una profesora, mi maestra, es el amor de mi vida, Andrea Ser, que está en Argentina, en La Plata, de donde soy yo. Ella me inculcó la pasión por la docencia, por el arte, por el movimiento, por el detallismo. Es una persona que se fijaba mucho en sus alumnos, que me hacía sentir muy parte Mm. y me generó tanta pasión y me sentí tan reconocida por ella. Que la comencé a los 14 años a asistir, empecé ahí a trabajar lo que era mi ser docente. Ella me dio los primeros grupos para que yo coreografíe, entonces se me empezaron como a abrir muchas puertas desde muy pequeña y, y a los 14 15 yo ya estaba dando clases, entonces ahí comenzó mi experiencia como docente. Yo estaba estudiando en Bellas Artes, en el bachillerato, en el colegio, y tenía muchas ganas digo, bueno, ¿qué quiero hacer cuando salga del colegio? Y en una parte de mí decía, bueno, quiero ser diseñadora de interiores, me gustaba la decoración y armar. Y mis papás me dijeron, che, Maite, pero vos ya estás dando clases, ya sos bailarina, ¿por qué no estudias esto? ¿Qué es lo que te sale bien? O sea, es como, me dijeron, ¿por qué no estudias para ser coreógrafa? Yo no conocía a nadie o sea, conocía solo una persona que era la hermana de un compañero que se iba a Buenos Aires a estudiar. Y yo decía, wow, ¿puedo dedicarme a esto? Yo toda mi infancia con esto de la multipotencialidad y me pasaba mirando Utilísima, me pasaba haciendo manualidades, amo. Fui a la escuela de estética desde muy chiquita, hice teatro, cerámica, audiovisuales, expresión corporal, literatura. Hacía doble turno, iba ahí al colegio y después me iba al colegio primario. Cuando me pasé a Bellas Artes también, mis padres. Maite, ¿por qué no entras al colegio de arte? Y yo, no, mis amigos. Un día dije, bueno, estoy lista para pasarme. A los 14 entré y conocí un mundo nuevo de creatividad que me abrazó por completo y dije, wow, este es mi espacio. Quiero frenarte Sí, un segundo porque de las cosas que estás diciendo quiero hacer doble clic en dos cosas en particular y después seguimos. La primera es, ¿cómo fue que te metiste en el baile o cómo fue que el baile entró en tu vida desde tan chica? Porque 3 años, o sea, como muy, muy, muy chiquita. ¿Cómo fue esa primera semilla? yo tengo una hermana 4 años más grande que hacía baile. Yo siempre fui muy inquieta y muy desafiante. Y se ve que le dije a mi mamá, bueno, quiero ir, que no sé, a los 3 años, ¿viste? Ni sé, la verdad, ni me acuerdo. Pero hoy en día hablo con compañeras mías del jardín, del colegio, y me dicen, Maite, íbamos a tu casa a merendar y nos ponías a bailar de chicas. 7 años, 6, nos colgábamos de la ventana y nos armabas corios y nos vestías. Y la verdad que yo no me daba cuenta que estaba tan en mí.
Sí, me salía muy natural, es algo que siento que lo tengo innato, es pasión. Mm, Hoy sigo dándome cuenta que por más que me mueva de país, lo que sea, es, es mi casa, la danza, es mi mejor amiga. Y hemos tenido peleas, hemos querido soltar la mano, pero siempre vuelvo. Y la verdad que me doy cuenta que es el único, o sea, es el espacio donde soy más feliz. Y miraba mucho también MTV y videoclips de cantantes que tenían sus bailarines y yo quería estar ahí. Yo quería ser un bailarín de Britney Spears, yo quería estar de bailarín de Michael Jackson y era como, wow, quiero hacer eso. A ver, cuando yo era pequeña no estaba todavía ni Instagram ni Facebook y empecé a buscar en YouTube videos y terminé encontrando un montón de bailarines. Eso me motivó mucho a querer experimentarlo con mi cuerpo y poder algún día hacer eso yo también, ¿no? Que no sabía ni cómo, pero me mandé. exacto, lo cual me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con las referencias. Mm, Me decías antes que tu familia era como, ¿por qué no te pones a estudiar temas que tienen que ver con expresión corporal, con el arte, con el baile? Y vos como, no, no puede ser. Mis amigos, como tal vez hay una falta de referencias, ¿no? Personas metiéndose en este ámbito, pero en realidad me estás mencionando ahora que sí, habían algunas referencias, por lo menos desde los medios, desde MTV en ese momento, como, no sé, me imagino pequeñas imágenes de lo que podía ser posible, aunque no teníamos idea de cómo. Sí, totalmente. Pienso que entre la danza y la música me quedo con la música. Por más que la danza sea el amor de mi vida, la música me mueve y me inspira mucho. Yo siento que el sonido y las voces que yo escuchaba de artistas, de cantantes, era lo que a mí me hacía moverme. Y lo que yo veía que hacía mover al otro. Entonces, siento que la gran referencia era como la vibración corporal que a mí me hace sentir la música. La música en vivo es como que hay algo de estar en un salón lleno de gente moviéndose con la música al palo, te retumba todo y te sentís vivo. Esa sensación dentro del salón o en un escenario, con luces, con vestuario, como que es ese espacio donde realmente me siento en casa, no me puede pasar nada malo, Mm, es mi lugar seguro. Y sí, referencias, un montón de coreógrafos, de bailarines que yo observaba en una escuela en Los Ángeles, de Salón Rojo. Yo decía, ¿dónde es este lugar? ¿Qué es? Y un día estaba ahí y fui a estudiar allí con ellos. Y también fue como, wow. Esperá, porque ahí te me estás Eh, adelantando un montón. Pará, vayamos en slow motion, o sea, volvemos, ok. 14 volvemos. años y se empiezan a abrir caminos, se empiezan a abrir posibilidades. Y sí que hay ya un contacto con el baile, con el movimiento y con la música. Y por otro lado, sí que hay ciertas imágenes de referencia, por más de que sean ahí súper lejos, lejanos. Ok, Los Ángeles, y de repente, bueno, yo estoy en La Plata, ¿cómo hago? Pero no importa, no sé cómo lo voy a hacer, pero esto por lo menos existe, lo cual me parece que es súper importante. O sea, a veces, por lo menos ver que hay cosas que son posibles, después vamos viendo cómo llegamos hasta allá o cómo llegamos tal vez a otro lado, pero por lo menos hay otros caminos. Entonces, me parece genial. 14 años, ¿cómo siguió? Una vez que terminé el colegio y yo ya daba mis clases, eh, me acuerdo que le daba clases a adultos, yo con 15 años, gente mayor, madres, que dejaban a sus niños y venían. Y no me acuerdo ni qué hacía yo y pienso y digo, wow, qué caradura y qué actitud que yo tenía ante la vida de ir gimnasio por gimnasio tocando puertas, hola, quiero dar clases. No tenía el currículum, pero yo me presentaba ahí y me la creía toda. O sea, para mí, ¿qué es eso lo que a mí más me mueve de la danza y lo que trato de enseñar? Es la actitud. La actitud que hay que tener ante la vida para conseguirlo todo. Cuando empecé a estudiar en danza para recibirme como intérprete, empecé a entender un montón de nombres, de palabras que para mí no significaban nada, como intérprete en comedia musical o intérprete en danza contemporánea y moderna. Y había encontrado como dos espacios. Estaba el IUNA, que es la Universidad Nacional de Argentina de Arte, y estaba una carrera que a mí me había parecido que era la de Reina Rich. Y para el IUNA necesitas saber clásico, contemporáneo y te toman un examen, o sea, rígido y específico para entrar. Yo nunca había hecho clásico. Sí podía zafar el contemporáneo, había hecho jazz toda mi vida, sabía de la técnica, pero nunca había bailado con un pianista en vivo.
Nunca me había puesto un tutú. Fue demasiado, me preparé un año con una profesora para poder ir, porque bueno, me habían dicho que tenía que estudiar para poder entrar y dije, bueno, si lo quiero hacer, voy a darlo todo de mí. Y fue la peor audición de mi vida. Fue la peor audición de mi No, vida. ¿por Yo qué? lloré toda la audición. No podía, estuve muy nerviosa, no podía recordar nada, ningún paso, ninguna secuencia, no entendía nada. La gente de ahí tenía, por ahí estaba rindiendo el examen por cuarta vez. Mm, Y yo fui ahí, hola, quiero intentar entrar, soñando colores. Me acuerdo que pararon el examen para preguntarme si estaba bien, o sea, un número, yo tenía un número 128, ¿estás bien? Y yo lloraba, lloraba. Estoy nerviosa, nada más, dije. Y por dentro pensaba, mi papá se había desgarrado hace muy poquito y se tomó conmigo un bus para ir hasta Buenos Aires para que yo haga el examen, como que era mucho el sacrificio que estábamos haciendo para poder yo tener una carrera universitaria de arte. Y bueno, salí de ahí y dije, no, yo no me presento nunca más. Pero dije, bueno, que este no me habilite otros sueños, hacia dónde me puede llevar, ¿no? Entonces, y me aparece que en Reina Rich estaban haciendo un curso introductorio. Yo tenía ya una base y tenía mucho urbano. Yo siempre hice jazz y urbano a tope. Cuestión que decido y me dan una beca. Entonces entro a estudiar una carrera de 4 años que tenía tres orientaciones. Podía ser coreógrafa, intérprete, que es ser bailarín, y docencia. Y ahí me metí en un mundo que, wow, me levantaba a las 5 de la mañana para irme a Buenos Aires todos los días. Estaba 8 horas tomando clases de baile. Todo el día descansa con olor a chivo, pero feliz. Conocí un montón de bailarinas más. Bueno, mis primeros viajes a Buenos Aires sola, porque también tenía 17 años y de repente estaba en una super ciudad. Por más mm, que La Plata es una ciudad grande y siempre me moví sola, pero estaba cumpliendo un sueño y encontrar tantos referentes y empezar a conocer bailarines que eran los primeros bailarines de Lali Espósito cuando Lali salió solista, como que siento que estuve en un inicio de la industria mm, eh, donde los artistas empezaron a emerger y llevaban sus propios bailarines acá en Argentina, ¿no? mm, Que no se veía por ahí tanto. sí. Se veía más en la televisión, en ese momento había mucha televisión, estaba, bueno, lo que después se llamó Showmatch, pero Video Match, Susana Jiménez, entonces todos mis profesores bailaban para ellos y los veías en la tele y yo decía, wow, y a la mañana me dan clase. Esto lo quiero resaltar porque sé que va a haber mucha gente escuchando. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer, sobre todo si estamos queriendo vivir del arte, queriendo vivir de nuestra creatividad o abriéndonos como a caminos más alternativos, la importancia de tener referentes y de buscarlos. Si de repente no los tenemos, de buscarlos. O si no los tenemos, de no subestimar incluso aquellos que parecen muy lejanos. Sí, sí, es abrir el espectro visual y recibir también las señales, estar atento, Mm, ¿no? Y también hay algo que para mí con la creatividad es muy importante, que es inspirarse de todo, no buscar solo la inspiración en algo externo o en alguien. ¿Qué me inspira a mí? Me inspira el movimiento de la naturaleza, me inspira eh, sentarme en cerámica a armar algo con las manos y eso me genera tanta liberación en mi cabeza que estoy más receptiva después para poder moverme, encontrar estímulos para llevarlo a una pieza coreográfica. En la carrera, uno de los exámenes finales para ser coreógrafa es tomar un libro o una película que no esté hecha comedia musical y hacer una pieza coreográfica de 40 o una hora en danza y representar todo el libro o toda la película con movimiento y presentarla ante un coreógrafo mundial que está en Estados Unidos, que es argentino, pero que Gustavo Sajak, que eh, y de repente estaba en clase y venía y nos enseñaba lo que teníamos que hacer y era un alto referente y yo no podía creerlo. Yo soy súper nerd y a mí me encanta. Entonces, obviamente, no hice ese examen final. Hice otros, terminé el de docencia y el de intérprete, el de coreógrafa, me faltó solamente esa obra, que es algo que está pendiente en mi vida. ujú. Tengo la película elegida, pero bueno, surgieron cosas en el camino que me hicieron perder un poco de fe en la danza y ahí se abrió otro capítulo.
A ver, Eh, Antes de terminar la carrera, me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, a estudiar a esta escuela que me aparecían los videos. qué increíble eso, ¿no? Sí, fue mi primer avión en mi vida. Me subí, 21 años, me fui a Los Ángeles. Y no solamente a Los Ángeles, sino a ese espacio que vos habías visto de pequeña y te habías preguntado cómo hago para estar ahí. Me parece fuertísimo esta idea de cómo podemos llevarnos a los lugares a donde tenemos que estar. Después te llevaste vos, obviamente, con un montón de apoyo y con un montón de sacrificio de tu parte y un montón de trabajo. Pero no sé, pienso que ese tipo de anécdotas, cuando miras para atrás y ves los patrones en común, de decir, si yo pude hacer eso, si yo pude llevarme a ese lugar, tengo confianza de que lo puedo seguir haciendo, ¿no? Sí, que puedo hacerlo todo. Mandarse con la actitud de decir, nada puede salir mal. Y si sale mal, es una experiencia más. Y bueno, obviamente que la danza tiene eh, mucha correlatividad con el cuerpo, con cómo uno se ve y cómo la industria también lo recibe. Entonces, me sucedió que en Estados Unidos empecé a darme cuenta, como pasa aquí en Europa, que los cuerpos no tienen que ser de una manera determinada o hay un estereotipo marcado. Entonces, en Argentina yo me empecé a dar cuenta, estando ya en Estados Unidos, que de repente en Argentina me sentía con pocas, me sentía más limitada corporalmente, estéticamente, para conseguir trabajo. Y claro, me cambió el mindset en Estados Unidos ver que cualquier tipo de persona tenía trabajo, podía bailar. Se me abrió la cabeza demasiado. Estuve 2 meses y medio en esa primera vez, pero me pasó que en ese viaje engordé y volví a Argentina con muchos problemas en la cabeza, no queriendo levantarme ni siquiera para entrenar, no me quería ver en un espejo, porque también el bailarín trabaja viéndose todo el día en un espejo Mm, y es muy duro por momentos. Si no te estás hablando bien, si no estás bien equilibrado, si no te permitís amarte como sos en todos tus momentos, te estás mirando todo el día y puede ser muy duro. Porque si no tenés ganas de verte y vas a una clase y lo primero que mirás, estás ahí. mm. Entonces, empecé a dejar de tomar clases porque no me podía mirar al espejo y creo que es la primera vez que lo digo, o sea, en voz alta. Y tuve que hacer mucho trabajo interno para poder querer volver a bailar, básicamente. Eh, También sucedía que en la carrera había docentes que me han dicho a mí y a muchas compañeras muchas cosas hirientes que para ellos por ahí en ese momento el maestro está tildado como que tiene que ser duro y bajar la información de una manera muy estricta. Y a mí me han dicho que por medir 1,50 m iba a ser solamente comedias musicales infantiles o que por mis piernas tenía que dejar el gimnasio porque no iba a poder conseguir trabajo en ningún lado. Eh, y son cosas que te van marcando y sos adolescente y estás queriendo cumplir sueños y lo que necesitas es un guía que te permita crecer, expandirte y que te dé una voz de aliento, Mm. no que te tire la negativa. Y son cosas que me marcaron, pero que dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a cerrar el orto. Perdón, no quiero decir. Me encanta. Pero sí, mi primer trabajo a los 18 años, que donde me han pagado, fue una comedia musical infantil y hice como 3 años de gira. Fue mi primer trabajo. Sí, pero de ahí a techo. No paré y no me quedé en que, ok, mido 1,50, solo voy a hacer comedias musicales infantiles. No, lo hice, fue una experiencia. Me dio un montón de amigos, me dio un montón de aprendizaje, trabajé para el gobierno, hice un montón de cosas gracias a esa comedia musical. Pero también tenía un esfuerzo diario que me enseñó que puedo hacerlo, puedo hacerla todas las cosas que me proponga. Y que midiendo 1,50, yo me quería demostrar a mí y le quería demostrar a todas las demás personas que miden 1,50 que no solamente van a hacer comedia musical infantil. ¿De dónde crees que venía esta resiliencia o este mindset de poder escuchar estos nos y poder transformarlos en un impulso? Porque otras personas, sobre todo en esta edad tan permeable, de poder escuchar esos no y que te sirvan como impulso y que no te desmoronen. Otra persona podría haber escuchado esto y podría haberse quedado haciendo comedias musicales infantiles durante toda su carrera o directamente dejar la danza. Y en tu caso, por lo que vas contando, al revés,
lograste transformarlo en garra, en empuje. ¿De dónde crees que vino esa actitud? ¿Es algo que cultivaste? ¿Es algo que tenés desde siempre? Siempre confío en mí. Lo tengo desde siempre. Soy muy perseverante. Mm, Si quiero algo, voy a hacerlo, lo voy a tener. Puede ser que no salga, mm, pero como dije antes, me llevo a lo sumo una experiencia. O lo vuelvo a intentar, como esto del Yuna, no me salió la audición, pero dije, bueno, por ahí no es este mi espacio y por ahí no me iba a sentir cómoda en un espacio donde a mí no me gusta bailar clásico y donde iba a tener que hacer 4 años clásico. Pero yo estaba intentando tener una educación pública de una carrera de nombre y por ahí mi lado, mi espacio era Reina Rich, que era otro tipo de ambiente, que era la televisión, el show, que es algo que sí me gustaba en ese momento y que sí lo necesitaba. Entonces, siento como que todo obviamente va pasando por algo, que todos los no que se van cerrando te abren un sí en otro espacio y eso, las ganas internas de demostrarme y de demostrarle al mundo que se puede vivir de esto. Entonces, a partir de ahí me empecé a abrir las puertas y también tocar puertas, animarse a pedir trabajo, mm, no quedarse esperando que llegue. total. Tengo como dos frases muy grandes. Mi mamá siempre me dijo y me sigue diciendo, el no ya lo tenés, Mm, intentalo igual. Y mi abuelo que me dice, mantenete humilde. Vos hacé todo lo que quieras, llegá a donde quieras, pero siempre recordá tu humildad. Entonces, esas dos cosas para mí son muy importantes y las tengo conmigo muy presentes. Y el apoyo de mi familia, que la inundación de La Plata fue el mismo día que yo tenía mi audición para hacer esta comedia musical infantil y mi mamá se fue conmigo y el segundo día que casi habíamos perdido un montón de cosas y que la ciudad estaba devastada, pero me acompañaron a esa audición y en esa audición bailé el primer videoclip que vi que era Britney Spears y la coreógrafa justo amaba a Britney Spears y de repente pegamos onda y terminé quedando y hice gira 3 años, como ese fuego interno que no dejé morir porque otra persona me venga a decir que no, sino seguir confiando en mí, en que yo soy capaz, en que yo lo puedo lograr y en que por ahí me cuesta un poco más. Sí, no tengo las piernas, no tengo la altura, no tengo la cara que se necesita, pero yo sé que puedo lograr algo con esto que soy. Entonces, seguir confiando en eso y llevarme yo o abrirme esas puertas si otra persona no me las quiere dar. me encanta, me parece que es absolutamente como la actitud que mencionabas al principio, ¿no? Es una actitud que hay que tener también de ir y de ser un poco cara dura y de no aceptar, siento, como las reglas necesariamente como están dadas. Es como, bueno, si estas reglas a mí no me favorecen o no me van, yo las puedo cambiar también. Y mientras te escucho, ya me adelanto, siento que hay algo de esto también con tu mudanza acá a Barcelona, pero no quiero abrir esa puerta todavía. Volvamos a tu recorrido. Entonces estás en la universidad, se te abrió un mundo, estás con profesores que veías también en la televisión, con un montón de otros colegas que están ahí, al alcance de la mano. Entonces, ¿cómo siguió? ¿Qué pasó en estos últimos años? O sea, desde entonces hasta ahora. Cuando volví de Estados Unidos, la primera vez que fui, me abrí una escuela con Natalia Russo, que es una de las primeras docentes que confiaron en mí y me permitieron dar clases. Ella necesitaba mudarse de espacios y yo tenía 21 años y le dije, bueno, yo pongo dinero y me abro la escuela con vos. Y de repente se pausó un poco mi Maite bailarina, no quería volver al escenario y no me sentía preparada corporalmente para enfrentarme a un espejo o a un escenario desde ese lado, porque había vuelto de Estados Unidos bastante dolida conmigo. Y dejé de ir a Buenos Aires 4 años y en esos 4 años me dediqué a formar esta escuela y a crecer con alumnos y a formar bien mi rol docente. Entonces, fueron unos años donde yo siento que abandoné una parte de la danza, pero crecí en otra. Mm, Y la escuela, la verdad, sigue vigente. Yo le he sacado mi nombre, he decidido en un momento pasar de ser socia a volver a ser docente, porque no era un rol que me llenaba mucho y porque quise volver a bailar y a experimentar otros tipos de estímulos en la carrera que, que me necesitaban fuera de ese rol. En esos 4 años crecí un montón, tomé muchas clases, pero me fui amigando con la danza de nuevo. Con ese verme de nuevo en el espejo, con animarme a volver a un salón. Lo que sucede mucho en la industria es que vos estás y sos alguien mientras estás
y perteneces ahí, pero si te fuiste, volver a reinsertarte ya es un semillero. Está todo el mundo bailando, todo el mundo puede ser famoso, todo el mundo puede ahora en TikTok mostrarse, como que ahora de repente las redes están trayendo un montón de reconocimiento y de visibilidad. Entonces, me pasó que me culpé mucho tiempo, esos 4 años, de haber desaparecido de la industria, entre comillas, y haberme metido en La Plata a dar clases, porque una parte de mí decía, yo no quiero vivir toda mi vida de ser docente, yo quiero hacer algo más, yo quiero estar en un escenario, yo quiero hacer gira, me lo merezco, estudio, me fui a Estados Unidos, me pagué el viaje, tengo una escuela, como hasta enojada un poco, ¿no? Como, ¿por qué? Y después me di cuenta de que era yo la que no se estaba llevando a ese salón de nuevo o a mostrarse o a mostrar su vulnerabilidad de decir, bueno, loco, desaparecí 4 años, pero acá estoy. Ah. Entonces, em, y en esos 4 años decido sacarme mi primer pasaje a España para irme. Tenía una amiga que se venía a vivir acá a Barcelona y esto fue hace como 6 7 años. Y le dije, bueno, me voy con vos en esto de dejarlo todo e irme. Al mes anterior a irme, me llega la oportunidad de hacer una comedia musical, bueno, una obra de teatro de José María Muscari con Maggie Bravi en Mar del Plata, que era cartelera en el Teatro Auditorium, era como wow, y me querían de asistente y de bailarina, ¿no? Asistente coreográfica y como bailarina. Yo había conocido a Maggie Bravi en un casting de porristas para un videoclip en el cual no quedé, pero ella no sé qué es lo que vio en mí, que me manda un mail y me dice que yo no había sido seleccionada por la producción, pero que igual ella me quería dar la oportunidad de que yo esté ahí. Yo no tenía el cuerpo como todas las demás, me veía muy distinta a todas las demás porristas, pero ella confiaba en mí y en ese momento Maggie Bravi recién era una persona que se estaba haciendo conocer, era alguien muy como muy importante, era una bailarina que estaba en Showmatch y ella venía de La Plata también, es de La Plata, entonces era como, wow, me estás Mm. dando la oportunidad de entrar a un mundo que quiero entrar y me estás viendo, me estás reconociendo y vamos, voy con vos de la mano a donde sea. Entonces, cuando yo entro a ese videoclip y hago esa participación, conecto mucho con ella. A mí me gusta observar mucho la producción, me gusta ver, me gusta escuchar, me gusta hacer silencio. En los espacios donde puedo aprender, yo intento ser una esponja y aprenderlo todo, ¿no? No, no es que hay un catering y me voy corriendo al catering y me olvido que allá están grabando. No, me quedo al lado de la dirección y me fijo todo, a ver cómo están poniendo la luz y si necesitan algo y puedo aportar, intento aportar. Me interesa mucho el mundo de la producción artística, Mm. entonces intento estar ahí dispuesta a que si necesitan una mano, che, no estoy libre, me necesitan, voy. Es que siento que también esa es la Y actitud. Voy a volver un segundo porque si hablamos de patrones en común entre muchas de las personas que se van armando camino, tienen que ver con esta actitud, como decías antes, de tocar puertas, de aceptar un no y transformarlo en un sí, y de estar dispuesto, como estar proactivo a cuando las oportunidades aparezcan, poder estar ahí. Entonces me parece que tiene todo el sentido del mundo escucharte decir esto, 100%. sí, y bueno, y un mes antes estaba volviendo de esa grabación y Maggie me dice, mira, yo sé que te estás por ir a vivir a España, pero la verdad que hay una posibilidad en Mar del Plata para hacer temporada 4 meses. Quiero que seas mi asistente coreográfica y me gustaría que bailes también. Y de repente volví a la despedida de mi amiga que se iba a vivir conmigo a España y le dije como amiga, no entiendo nada, creo que me voy a quedar. O sea, No. Argentina me necesita acá en este momento. Yo, o sea, estaba yéndome, un poco rindiéndome por mis sueños y como que la danza me dijo como, bueno, intentalo una vez más, acá estás, dale, no te des por vencida. Y aparte pregunta, era también como si fuera la entrada, como una puerta de entrada también a volver a bailar, a volver a entrar al Sí, mundo de la danza sí. como bailarina también, que era algo que Claro, estabas era buscando. bailarina, era asistente, estaba en una obra súper conocida, era Muscari el que me dirigía, era aprender un montón. Mm. Tenerlo a José María Muscari dirigiéndote todo el tiempo y quedando yo a cargo de un elenco, es un montón. Que, que él, sin conocerme, tenga la posibilidad, ¿no? de asistirlo. Y me acuerdo que un día vino un ensayo y me dice, sos muy chiquitita, pero cuando bailás sos gigante.
Me dice, nadie se da cuenta que me hizo unos 50. Me encanta. Hice con esa obra bastante gira, me fui después a Bariloche a enseñar yo toda la obra, me fui un mes y medio a vivir a Bariloche, a tener toda la experiencia de crear la obra desde cero, de yo no bailar, pero sí ver cómo se armaba toda la obra y estrenar. Y ese año otra amiga se venía para Europa y yo dije, bueno, me voy, vamos. Y me salió otra temporada en Mar de Plata, pero lo gracioso de esto, acá voy cuando digo el abrirse las puertas, ¿no? Yo quería seguir en el mundo del teatro, me fascinaba estar en el backstage, me fascinaba conocer actores de renombre, aprender de ellos y vivir una temporada que se vive como, nada, es increíble. De repente te dan una casa, conoces gente, vas al teatro 4 horas o 10 horas antes de la función, así función por ahí 6 veces por semana, que es increíble. Y necesitaban una vestuarista para una obra, necesitaban que alguien que sepa coser botones, arreglar zapatos por si algún vestuario se rompía, ¿no? Y armar los camarines para los actores. Estaba Candela Vetrano, Felipe Colombo, Mario Pasic. Bueno, cuestión que yo dije, yo lo hago. O sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, yo aprendiendo a coser, a armar los vestuarios, aprenderme la obra, en qué momento yo tenía que cambiarle el vestuario. Era una obra de época, entonces había millones de detalles de cosas de perla. Yo me encargaba de armarle los camarines perfectos para que tenga su perlita, su otro, su segundo cambio, su tercer cambio. Y yo estaba viendo, por más que yo no era como bailarina, estaba aprendiendo a hacer stage, estaba aprendiendo a armar un escenario, a estar detrás de camarines, a arreglar y ser resolutiva si pasaba algo en el medio, que de repente se te clavó la peluca con una parte del vestuario y tenés que salir y es como, bueno, vamos a resolver. Entonces me dio como un fuego interior al decir, wow, qué increíble que es el arte, que se puede hacer de todo. Y estaba compartiendo con gente que yo veía en chiquititas, en Casi Ángeles, y de repente me iba con ellos a bailar. Y yo estaba fascinada. Yo no podía creer que estaba meses y meses viviendo con ellos. Hicimos gira por toda la costa argentina. em, Ahí fue cuando decidí, bueno, ya es el segundo año que me intento ir, no es mi momento para irme a España. La verdad que Argentina en este momento me está queriendo dar algo de trabajo y me está dejando acá por algo. Entonces decidí quedarme y bueno, empecé a coreografiar artistas, ahí empecé a estudiar de nuevo, me fui a Buenos Aires, hice un montón de carreras, de cursos, de 1 año, de 2 años. Me presentaba todo lo que veía porque tenía hambre de seguir aprendiendo y de bailar, de mostrarme. Me sentía muy capaz. En un momento eso, en el de abrirme puertas, charlé con la coreógrafa de Kazu, que ella en ese momento estaba buscando o asistente o necesitaban un reemplazo y bueno, le dije como, che, mirá, o sea, yo estoy acá, vos sabés que yo estoy acá, que lo puedo dar todo si lo necesitas. No desde la desesperación, sino desde el, loco, valgo la pena. No te voy a hacer el trabajo menos difícil, te lo voy a hacer más fácil. Te juro que va a ser un placer trabajar conmigo, ¿viste? Pero ni siquiera desde el egocentrismo, sino desde el, lo sé. O sea, Desde la me seguridad. gusta. Sí, era como, estoy preparada. Tal vez antes no lo estaba, pero estoy preparada. Y, y fue gracioso porque uno de los primeros castings también que tuve de Casa de Adultez fue uno de Casu cerrado, donde se eligieron a las primeras tres bailarinas, dos bailarinas, que no quedé esa vez, y años después se presenta esta oportunidad de yo ser el backup de una de las bailarinas que tenía que operarse. Entonces yo, el backup es cuando una de las bailarinas que hay no puede bailar, entra ese backup que se sabe todas las posiciones, todas las coreografías, todo. Y bueno, fui a mi primer ensayo, como me había aprendido todo por video, había estado un mes y medio encerrada estudiando todo. Y ahí le conté a Kazu, la conocí ese día, y le conté que yo tenía entrada para ir a verla en cuarentena, que se había suspendido, y que tenía entrada ya para ir a ver este show en el que yo estaba aprendiéndolo por las dudas. Y me dijo, bueno, que consigan una persona más y baila. O sea, ¿por qué vas a aprenderte todo y no vas a hacerlo? Me dice. Te mereces estar arriba del escenario. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Era como, wow. Y ahí hice con ella gira un par ¿qué? 2 años, 1 año y pico. Wow, qué tremendo. No sé, se me ocurren un montón de cosas mientras te estoy escuchando y una de las cosas en particular tiene que ver con, de nuevo, esta idea de no tomar los no como determinantes.
sino cómo los puedo convertir en un sí, o qué otro sí me está abriendo este no. O incluso no tomarme personal este no, porque tal vez me abre puertas impensadas o por lo menos me lleva a mí a seguir entrenando, a seguir practicando, a seguir creciendo y aprendiendo para que cuando llegue la oportunidad yo esté lista. Recién hablabas y mencionabas esto de, bueno, tal vez antes no estaba preparada, pero hoy sí estoy preparada. Y poder compartir eso con cualquier persona, ¿no? Elegirme a mí porque estoy preparada, porque tengo lo que se necesita. Y me parece que hay mucho de una vida creativa que tiene que ver con estar todo el tiempo preparándonos para que cuando llegue esa oportunidad estemos a la altura. Entonces me parece excelente que mientras vamos escuchando y vamos conociendo todo tu recorrido, que el tema del mindset que nos fuiste compartiendo es absolutamente fundamental para ir consiguiendo los logros que fuiste consiguiendo, que no son para nada pequeños. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Porque estabas post pandemia bailando con Casu y hoy, 2025, estás en Barcelona. ¿Qué pasó en estos últimos años y qué fue lo que te ayudó a decir, esta vez sí responde a este llamado de mudarme a España, de cruzar el charco? Sucede que con Caso hicimos un Luna Park, después hicimos varias partes de Argentina y cuando saca un nuevo álbum y dice hago un Movistar Arena, que era Movistar Arena, yo la primera vez hice el Luna Park, que fue mi primer show con ella, fue creo que mi primer ataque de pánico, yo pensé que no iba a poder hacerlo, me dio un miedo. Y tuve que trabajar tanto ese miedo interno y decirme como, si me llevo es porque estoy preparada, si me llevo es porque estoy preparada y hablarme bien, porque pensé que no me iba a poder subir al escenario. Y obviamente no me iba a poder no subir al escenario. Tenía que hacerlo, había ensayado meses. Em, bueno, y pues sucede lo del Movistar Arena. Nos enteramos que Casu estaba embarazada y que iba a dejar la música por un tiempo para ser madre. Y yo sentí que esa fue mi puerta a decir, bueno, no tengo contrato asegurado de nada, sí estoy dando clases, tenía 200 alumnos. Mi recorrido siempre, a mí siempre me sostuvo la docencia, o sea, otro de los grandes amores de mi vida que me resistí mucho con ella al principio y hoy en día es mi pasión. Pero, pero también me sucedió que me subí al escenario del Movistar Arena y estaba llegando como ese sueño tan, tan, tan grande Mm, y no me sentí como pensé que me iba a sentir mm, tampoco. Me faltaba algo que no sabía qué era. Y tampoco sé si sé lo que es, pero no. Bajé del escenario y al día siguiente me saqué el pasaje para irme. No es que dejé que la información baje. Al día siguiente dije, yo me voy, porque si yo llego a este punto, estoy haciendo lo que más amo, por lo que toda mi vida proyecté y lo tenía ahí y me bajo del escenario y no siento eso que yo pensé que iba a sentir, bueno, tal vez tengo que irme a buscar a otro lado. Tal vez este espacio que se está abriendo y no tener gira, no tener nada que me ate, más que mi docencia y mis clases las puedo dar en otro lado, puedo volver y dar clases cuando sea, pero yo necesito con 29 años en ese momento viajar y conocer el mundo. Había una parte de mí que era como, che, la danza me encanta y es el camino que yo estoy eligiendo, pero me deja en Argentina y me deja en La Plata, no estoy conociendo el mundo. Y no quiero esperar a tener 60 años para jubilarme y con el cuerpo dolorido, porque el cuerpo duele, porque uno está usándolo como canal, irme a recorrer el mundo recién ahí. Yo en este momento que tengo 30 quiero salir mm, a ver qué hay más allá, sin saber qué era lo que iba a hacer, sin saber si iba a dejar la danza. Me saqué un pasaje y creo que fue el 15 de abril y el 26 de octubre viajé para acá y ujú, me que vine a ya vivir a Barcelona. y vendrían a ser que ya 2 años, casi, Un año y medio. un año En y octubre se medio. cumplen dos. En Sí. octubre se cumplen 2 e incluso en este tiempo vos viajaste para Argentina para Hacer hacer otro show. con Casu. Es decir, que en estos menos de 2 años te instalaste acá en la ciudad y tuviste como este intervalo de ir para allá y después volver. ¿Qué, qué te traía? Vos tenías 29 y decías, logró un éxito, que para mí iba a ser un éxito, y tal vez no se sintió como yo creía que se sentía, me voy a mudar. No sé si ni siquiera voy a seguir con esto que tanto me alimentó de tantas maneras en tanto tiempo y probar algo nuevo en Barcelona. ¿Qué sentías que buscabas? Buscaba sentirme feliz a cada momento, ¿no? El real vivir el presente. Es muy cliché,
pero sentía que realmente una parte de mí siempre fue tras la zanahoria, tras ese sueño, tras eso, tras eso, tras eso. Y nunca miré mi alrededor, nunca miré, ok, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hoy estoy dando una clase. Como yo siento que una parte de mí siempre hizo todo en base a mis sueños. Y que cuando estuve en esos sueños, claro, me sentía vacía porque no me había realmente visto yo misma, no me había retroalimentado, no me había compartido lo suficientemente desde mi verdad, como que eh, me faltaba conocerme realmente y ser mi mejor amiga, ¿no? Sentía que tenía que irme. No sé si para buscarlo, pero sentí como la necesidad de, bueno, este es mi momento. Había una parte de mí que no quería seguirle demostrando a la gente que yo tenía que ser algo para alguien para poder pertenecer en la industria o volver a mostrarme. Me había cansado un poco también de esa necesidad de yo mostrarme todo el tiempo a un otro, ¿no? Y de intentar pertenecer en algún lado. Entonces, obviamente, cuando un cantante, vos sos, estás dentro de la crew de un cantante y el cantante por H o por B decide dejar la música o decide, bueno, no doy más por 2 años, te quedas sin trabajo. O sea, si yo no tenía mis clases, yo me quedaba sin trabajo en ese momento también. Entonces, no es que te siguen pagando un sueldo o hay un gremio de bailarines, no hay nada. Entonces, de repente es o te las rebuscas o seguís dando clases. Y bueno, una parte de mí era como, bueno, a ver, yo ya había hecho un montón de videoclips, había trabajado también con Tini, con Duki, había hecho shows con Kazu, había hecho teatro, todos estos teatros que había hecho, hice publicidades en Chile, en Argentina. Ya tenía hecho todos mis sueños, yo ya había cumplido en realidad todos los que quería. Entonces era como, bueno, ¿cuál es el sueño mayor que me falta? Conocer el mundo, viajar, explorar. Obviamente que una parte de mi ego también era como, ay, te vas a ir Mm, realmente en el mejor momento de tu carrera y qué va a pensar la gente, porque yo pensaba eso de la gente que se iban, o sea, yo me espejaba en el otro y decía como, ¿cómo ahora ellos están viviendo en tal lado, trabajando de lo que se le cante, serán felices, pero dejaron todo y acá y claro, yo juzgaba tanto al otro en ese momento que me estaba juzgando a mí misma y pensaba en lo que el otro me iba a juzgar si yo me iba a vivir mi vida en Europa. Y bueno, sigo en ese interín, o sea, por más que hoy en día esté feliz en Barcelona viviendo de lo que amo y bueno, no me quiero adelantar en la historia, pero vivo del arte en Barcelona a 1 año y medio de haberme mudado, que la verdad que una parte de mí en un momento no lo pensaba posible. mm, Hoy en día vivo el presente y es algo que trabajé con vos en coaching, esto de irme a dormir feliz y levantarme feliz por el simple hecho de tener un día más en la existencia de la Tierra, como, wow, mm. para mí Ah, haberlo logrado es un montón. es que es un montón. Y en esa mudanza a Barcelona, siento que se unen el punto de haberte mudado acá y lo que trabajamos nosotras juntas. ¿Qué fue lo que te trajo a decir, hey, me gustaría hacer un programa de coaching? ¿Qué buscabas? Reconectarme con el deseo de todo. Yo dejé de bailar 6 meses y fueron los únicos 6 meses que dejé de bailar en toda mi vida cuando me vine a vivir acá y me faltaba algo, estaba totalmente apagada. Obviamente, es lo que me enciende, es lo que me mantiene viva, lo sé, pero una parte de mí necesitó dejarlo y necesitó directamente no podía mirar ni gente bailando en Instagram, no quería saber nada con la danza, me fui y claro, era tanto el duelo que yo estaba haciendo internamente, de haberlo dejado todo realmente y de haber después 2 años de haber intentado emigrar y haberme quedado en Argentina, para mí fue un salto muy grande, realmente, para mí fue el mayor salto de fe que hice en mi vida dejar todo allá. Allá me decían en La Plata que era como mi imperio de alumnos. Por todos lados había alumnos. Y me animé aún así a soltarlo todo y venir a no saber qué. Entonces fue como eh, un cambio muy grande y a la vez, al soltar todo, también solté mi deseo y solté mis ganas de no saber para dónde ir. Fue la primera vez que me sentí totalmente perdida en la vida. Venía escuchando tu podcast y no sé, de repente dije como, bueno, no, pará. Lo necesito. Mm, Necesito conectar con mi creatividad, necesito volver a conectarme conmigo, con mi deseo, a sentirme viva, eh, a volver a bailar, necesito reconectar de nuevo con lo que me apasiona.
y sentía que era el espacio y que eras vos la persona y bueno, nada, de repente aparecí ahí un día en mi terracita de Gracia y me volvió todo. ¿Qué te llevaste? O sea, obviamente fueron 6 meses de trabajo, pero ¿cuál dirías que fue una de las cosas que más te llevaste de ese trabajo interno? Sobre todo porque además trabajamos juntas el año pasado, entonces podemos incluso mirarlo con un poco de retrospectiva, pero ¿qué es una de las cosas que te llevas de haber hecho ese trabajo, de haber trabajado juntas? Me llevo a haber vuelto a confiar y a reconectar con la esperanza, porque algo que me había dado cuenta de que me estaba sucediendo era que estaba perdiendo la esperanza en un punto, pero porque yo no me estaba moviendo para hacer nada, para volver a conectar con mi esperanza o para volver a intentarlo, ¿no? En otro país, con gente nueva. Y lo que me dio, primero lo que me dio el espacio fue un espacio de escucha activa desde tu parte hacia mí y escucha propia, volverme a escuchar y ver realmente eh, qué era lo que realmente me preocupaba, porque ni yo sabía cuando nos conocimos qué era lo que me preocupaba. eh, era demasiada la información que yo tenía en mi mente de que me había mudado de país, de que había dejado todo, de que no sabía cómo comenzar, que estaba trabajando en un café. Claro que de repente todo me abrumaba y dentro de ese abrumamiento no encontraba la paz. Entonces siento que ese espacio para mí era como volver a escucharme despacito y volver a como a cuidar mi llamita interior y hacerla cada vez más grande y decirle como, hey, vos te trajiste hasta acá, Mm, era lo que vos querías, estás cumpliendo otro sueño que era viajar, disfrútalo ahora, ¿no? Y si dentro de ese disfrute yo podía encima estar conectada con mi creatividad de nuevo, espejándome tanto en una persona que admiraba un montón, que me escuché todo su podcast, que amo tu manera de coachar, de escuchar, tu ser proyectora que, nada, de repente me hiciste conocer el diseño humano, empecé a entenderme, empecé a aceptar y a dejar de culparme también, ¿no? ¿En qué sentido? Dejar de Em, culparme. Dejar de culparme por haber necesitado tal vez callar las voces internas por momentos y necesitar como una pausa de descanso, como que aprendí con vos que el ser proyector necesita de ese descanso para después salir adelante, o el no sentirme reconocida por parte de un montón de gente que yo estaba esperando ese reconocimiento en la danza misma. Me fui de Argentina, por un lado, dolida de no poder trabajar con ciertos coreógrafos que me veían, pero que no me daban trabajo y que yo decía como, ¿qué tengo que hacer para que me llames para trabajar? No tengo el estereotipo. Entonces ahí volví como a mi yo de los 16 17 años, 19, de decir, yo valgo más que un cuerpo, que un tipo de mujer que se necesita para estar arriba de un escenario. Entonces, una parte de mí quiso dejar de luchar por eso, pero dejar de luchar por eso vino de la mano de perder, o sea, de, sí, perder esperanza, ¿no? Entonces, que solté el dejar de luchar y aceptarme como soy, pero que necesité reconectar con esa esperanza, porque si no iba a directamente dejar de bailar. Y me estaba dando cuenta que me estaba deprimiendo. Entonces me ayudaste a volver a conectar con mi esperanza de que sí puedo. Me mostraste todo mi recorrido y me hiciste recorrerlo y me hiciste volver como a quién soy y todo lo que había hecho. Como no pensar que estaba empezando de cero, sino que estaba solamente siguiendo mi recorrido en otro país. Una de las cosas que nosotras también trabajábamos un montón y que para mí resultaba súper interesante era como vos tenés toda esta experiencia de muchísimos y muchísimos años de estar en contacto con el cuerpo y de esta expresión, ¿no? De este lenguaje del baile, del movimiento. A mí siempre me resultaba muy interesante escuchar acerca de tu visión de la creatividad, acerca de, sobre todo como proyectora, ¿no? Como tu guía y tu perspectiva, cómo es tu guía del proceso creativo y por supuesto del proceso de desarrollo personal, de crecimiento, que también es algo que lo tenés muy presente en vos misma y también en la gente con la que trabajás, a tus alumnos, los grupos que facilitas como un modo de vida, y lo hemos hablado mucho nosotras, esta visión del movimiento también como forma de vida o como metáfora. Y me encanta escuchar que una de las cosas tuvo que ver con eso, con darte cuenta de que no empezabas de cero porque
estás parada encima de todo lo que hiciste antes, es simplemente mirarlo y qué bueno poder verlo, poder reconocerlo, poder abrazarlo y poder reconectar con esa esperanza y con ese deseo, no ya tanto desde un lugar de querer demostrar, sino de tipo, che, ¿qué me conecta de verdad con la danza? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que es, decías que te habías mudado a Barcelona y que estuviste 6 meses sin bailar, que no podías ver ni siquiera videos. ¿Cómo fue el volver a conectar con la danza de nuevo? ¿Desde dónde vino? ¿Desde dónde surgió? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue? Volví a conectar porque un compañero mío que emigró un año antes que yo, se tuvo que ir a Argentina a hacer un show un mes y me dejó de reemplazo en sus clases. Y nada, volví a un salón de baile. Porque, a ver, había llegado y había tomado algunas clases, pero no me sentía cómoda en ningún espacio, no me sentía cómoda con la gente, no me sentía cómoda con los profesores que había elegido. Entonces dejé de tomar clases también. Entonces no estaba ni entrenando, ni bailando, ni coreografiando, no estaba haciendo nada. Estaba trabajando 8 horas en un café que me dio un montón de aprendizaje, pero claro, ya te digo, bailo desde los 3, tengo 31. Esos 6 meses que trabajé 8 horas para en un café, para mí habían sido como el aprendizaje más grande que tuve en mi vida. Yo nunca había trabajado 8 horas seguidas, que no sea bailando. Entonces, fue totalmente algo súper nuevo y mi amigo me ofreció este espacio y para mí fue como una salvación. Volver a reconectar con el alumno, con el espejo, con la música fuerte, volver a darme cuenta que me encanta transmitir, que me encanta hacer reír a mis alumnos, que me gusta dejar mensajes, que hacer que la gente pida un deseo, un color, que grite, que nada, hacer mover el cuerpo de otra persona. Y estuve un mes reemplazando esas clases y en junio decidí renunciar al café y empezar a poner mis clases. Y, y lo demás es historia. Y cuando decías antes que estabas viviendo de tu creatividad acá, ¿qué significa? ¿Cómo se ve eso? Estoy viviendo exclusivamente de mis clases de baile. Tengo 6 grupos. Tengo uno que es casi todo, 95% de argentinos, donde está Yari, Sí. em, que es, eh, lo dije hace poco en clase, siento que son mi familia. Es el lugar donde me permito hacerlo todo. Siempre dije que mis alumnos son las personas que mejor, mejor, mejor me conocen, más que nadie. O sea, es mi autenticidad viva, directa, es el único lugar donde me siento 100% cómoda. Hoy en día estoy dejando que esa autenticidad salga de la clase y me acompaña a más lados, que es lo que Mm. estoy aprendiendo hoy en día y me parece súper bonito porque nunca me permití ser exactamente yo como quería ser. Siento que eso también me lo que vine a buscar a Europa o en el viajar. Y eso, yo estoy viviendo de mis clases. Estoy en un estudio de danzas que se llama Dance Emotion, donde hay alumnos de toda Europa, de cualquier parte del mundo, vienen y también es un desafío hacerme entender en otros idiomas o tener gente que por ahí no es de nuestra misma cultura, pero sienten la danza o el movimiento desde otro lado. Entonces estoy también aprendiendo un montón y animándome a ir por más. Mm. Esto se lo dije a May un millón de veces, pero cuando tuvimos la entrevista y empezamos a trabajar, obviamente yo miraba todo el trabajo y la busqué online y veía que hacía clases y cómo bailaba. Y yo me quiero sumar ya mismo a sus clases, pero obviamente esperé hasta que terminemos de trabajar juntas y apenas terminamos me sumé a sus clases y uno de los grandes descubrimientos para mí en el último tiempo es justamente eso, como conectar con el baile, conectar con la música, conectar con mi cuerpo y con una expresión distinta. Yo personalmente en los últimos años venía como muy conectada con mi energía Virgo, muy estructurada, muy lógica, muy mental y estaba buscando espacios de expresión que tuvieran que ver con el cuerpo. Y busqué por varios lados y en enero que empecé con clases con Mai y es un placer no solo poder encontrar eso, sino también poder encontrarla a ella y formar parte del grupo que ella está guiando. Es decir, nosotras nos conocimos y ella estaba del otro lado de la pantalla, yo coachándola. Y hoy, un año más tarde, ella está coachándome a mí dentro del grupo, porque no solo nos enseña baile, sino que también está usando todas las herramientas que tiene para guiarnos en nuestra propia conexión con el cuerpo. Y me resulta eso muy interesante, como, número uno, me parece excelente poder verte en acción
formar parte del grupo y ver la magia que haces con el grupo. Podemos hablar acá ya también de tu guía como proyectora, como diseño humano, por ejemplo, o incluso sin hablar en términos de diseño humano. Pero cómo en tus clases no sucede solo una coreografía, no sucede solo algo técnico, sino realmente, también porque escucho a mis compañeros, como una búsqueda y una exploración de expresión, que no sé de qué es exactamente, no sé si es de alguna energía femenina, no sé si es de alguna sensualidad, no sé si es de algún, no sé, de algo, de alguna búsqueda, que muchos están en esa, y qué espectacular ver cómo lo pueden encontrar también en tus clases, que es a través del movimiento y es a través del baile, cómo podemos ir encontrando y desarrollando partes nuestras que tal vez en otros aspectos no están. Y ver también cómo usas el baile, pero también el oráculo, el coaching. Mai trae cartas y nos da cartas en el medio de las clases de baile como para que conectemos desde un lugar más integral. Entonces es maravilloso también como poder verlo de esa parte. Y me parece que es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de mi trabajo. Lo dije un millón de veces que trabajo por suerte con gente increíble y que me encantaría conocer. Mai, definitivamente una de las personas. Y digo, qué espectacular que estas nuevas modalidades también lo que nos traen es que yo te pueda tal vez coachear en un momento y que vos después, un año después, vos estés del otro lado y poder ir armando esta red y ir armando esta comunidad en la que nos vamos acompañando los unos a los otros. A mí me gustaría, antes de cerrar, decirte, Mai, que para mí tenés como una visión acerca de nuevo de la creatividad, del movimiento, del cuerpo, del desarrollo personal, muy holístico, muy único y que a mí, en lo personal, me encantaría seguir conociendo. Así que lo digo sin presión en absoluto, sino simplemente desde mi sinceridad, invitándote además como proyectora a que cuando sea el momento, que va a haber mucha gente del otro lado esperándolo, gente que sabe, como yo, que lo está esperando y gente que todavía no sabe que existe, pero cuando vaya a alguna de tus clases o cuando se sume a cualquiera de las propuestas que vos hagas o se cruce con vos y tenga una conversación con vos, que diga, wow, no sabía que estaba necesitando esto y lo necesito. Y qué bueno, que gracias porque me volvió a la esperanza o por un montón de otras razones o porque descubrí algo nuevo de mí, una nueva forma de expresión o me volví a conectar con la música o con el baile o con mi cuerpo o con algo inesperado, pero auténtico y genuino. Así que, bueno, me parecía necesario decirlo. Bueno, muchas gracias, Mai. Gracias por venir. Gracias Gracias por a vos. compartirnos toda tu experiencia, tu sabiduría. Y es un honor tenerte acá. El honor es mío. Mil gracias. Fue un placer.